Tome su asiento, por favor. Queremos predicar este mensaje de la palabra del Señor que lleva por título la importancia de mantener el equilibrio. Todos los que estamos aquí, sin importar la edad que podamos tener, podemos darnos cuenta que muchas veces la vida nuestra es semejante a la labor que tiene un malabarista. Porque el malabarista tiene una labor específica y su objetivo principal es no caerse, es no cometer errores que pueden llegar a costar muy caro. ¿Cuántos dicen amén a eso? El malabarista necesita tener enfoque, necesita tener solidez, necesita tener experiencia. Porque si este malabarista pierde el enfoque, la solidez o la experiencia, obviamente cuando el malabarista esté parado sobre la cuerda floja, cualquier descuido hacia la izquierda o hacia la derecha le puede costar demasiado caro. Y de la misma manera nosotros en nuestra vida cristiana muchas veces tenemos que tener la visión que tiene un hombre que se dedica al malabarismo. Adora lo que Cristo está aquí. Porque muchas de las circunstancias, situaciones que nosotros pasamos o atravesamos en nuestra vida, muchas veces nos desafían a mantener el equilibrio. Y si hay algo que nosotros constantemente, o a lo cual nosotros constantemente somos desafiados, es efectivamente a mantener el equilibrio. Solemos estar bien en los momentos buenos, pero cuando las cosas se tornan, cuando las cosas cambian, cuando las cosas mutan, nosotros por lo general perdemos con facilidad el equilibrio. Si hay algo que se puede encontrar en este tiempo final, porque estamos viviendo en los últimos tiempos, ¿cuántos dicen amén a eso? Si hay algo que podemos encontrar en todo cristiano en este tiempo final, es la falta de equilibrio. Es la falta de consistencia, es la falta de firmeza, es la falta de solidez y reitero, es la falta de equilibrio. Eso lo vemos, por ejemplo, reflejado en la vida de este hombre llamado Pedro. Este hombre llamado Pedro, de la misma manera como nosotros, en algún momento señalado, indicado, recibimos una palabra de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y cuando la palabra de Dios llega a la vida de un hombre, Dios te traza un camino, Dios te traza una senda. Adora lo que Cristo vive. Dios comienza a dirigir tus pasos. Todos los que estamos aquí sabemos perfectamente cuáles son los pasos, cuál es la dirección, cuál es la manera, cuál es la forma de poder llegar al destino final. El problema es que todos nosotros padecemos de un problema, una problemática que se conoce como falta de equilibrio. Constantemente podemos ver cristianos desequilibrados. Dios mío, a alguien le estoy predicando en esta tarde. ¿Cuántos dicen amén a eso? Constantemente podemos ver cristianos desequilibrados. Todo puede estar bien, pero solamente basta algo que nos distraiga, algo que nos saque del foco, algo que aparte nuestra mirada. Por eso considero el ejemplo de Pedro. Este hombre llamado Pedro recibió un llamado de parte de Dios. Este hombre estaba junto a todos los discípulos en medio del mar y de repente todos vieron a un fantasma, excepto Pedro. Pedro no vio un fantasma, sino más bien Pedro vio al Señor. Eso es más profundo de lo que parece. Eso nos muestra que muchas veces hay gente que está viendo a Dios donde en realidad está el diablo. Y muchas veces hay gente que está viendo al diablo donde en realidad está Dios. Mire qué interesante. La mayoría de los discípulos, cuando vieron ese personaje que venía caminando, dijeron: es un fantasma. Un fantasma hace referencia a un espíritu contrario. Pero el único que dijo o tuvo un discurso distinto, diferente, fue este personaje llamado Pedro. Pedro dice: no es un fantasma. No, no es un fantasma. Ese personaje que está parado sobre las aguas es Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es más, Pedro dice: escúchenme, quédense ahí un momento. Señor, si realmente eres tú, manda que yo vaya hacia ti caminando por encima de las aguas. Y cuando Cristo escucha esa palabra, Pedro
Recibe una instrucción de parte del Señor. ¿Cuántos han recibido instrucciones de parte de Dios? El problema no es recibir instrucciones o no recibirlas, sino más bien el problema nuestro es qué nosotros hacemos con cada instrucción que Dios nos entrega cada día. Mire, hay lugares donde no es tan sencillo ejercer la fe. Hay lugares donde no es tan sencillo poder portar una Biblia, por ejemplo. Días atrás escuchaba un testimonio de un hombre que era musulmán. Y este hombre, a pesar de que vivía en ese conflicto, en esa problemática, porque hay lugares donde no es tan sencillo que el evangelio ingrese. Y este hombre musulmán, probablemente como a causa de tantos predicadores de la palabra, lo que hizo Dios con este hombre musulmán, comenzó a predicarle en sueños. Dios comenzó a revelarse en la vida de este hombre musulmán a través de los sueños. Comenzaba a hablarle. Jesucristo mismo se aparecía y hablaba con él y trataba con él. Lo que pasa es que para que el evangelio, la verdad de Dios, llegue a una vida, a un corazón, a una familia, solamente se necesita la inquietud por conocer a Dios. Y todo aquel que tenga la inquietud por conocer a Dios, Dios moverá su mano para que el evangelio llegue a esa vida. Adórale que Cristo vive. Y ese testimonio, esa experiencia me impactó, porque Dios comenzó a revelarse en la vida de este hombre musulmán a través de los sueños. Dios movió lugares, circunstancias, para que este hombre llegase a portar en sus manos una Biblia, una palabra, este libro que nosotros tenemos y portamos. De hecho, hay algunos aquí que tienen más de una Biblia y nunca la leen. Si alcanzásemos a comprender el privilegio que tiene el portar esta palabra, ¿cuántos dicen amén a eso? De hecho, esta palabra fue escrita con sangre. Adora lo que Cristo vive. Hombres y mujeres que entregaron su vida. Adora lo que Cristo vive. Hombres y mujeres que entregaron su vida por la causa de Dios. Escribieron, transmitieron las experiencias que tuvieron con Dios. Y nosotros todavía, hasta el día de hoy, tenemos desequilibrios espirituales. Pero mi oración en esta tarde es que alguien salga equilibrado. Adórale que Cristo vive. Y Pedro escucha esa palabra del Señor. El Señor le dice: Pedro, no hay problema, camina, ven, sígueme. Y Pedro saca su pie de la barca y comienza a caminar por encima de las aguas. Todo aquel que ha sido llamado por Dios, su caminar es semejante al caminar de Pedro. El agua, el mar puede representar muchas cosas, y una de las cosas que representa es el mundo. Adórale que Cristo vive. Y Pedro iba caminando por encima de las aguas, porque la iglesia no está hundida en el mundo, la iglesia camina por encima. Adórale que Cristo vive. La iglesia de Jesucristo camina por encima de la cultura de esta tierra, de las formas de esta tierra, de las maneras de esta tierra. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo ha recibido una palabra de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y a su nombre. Pedro caminó por encima de las aguas. Todo aquel que ha recibido una palabra de parte de Dios, su caminar es semejante al caminar de Pedro. Y Pedro iba caminando muy bien, como muchos creyentes, como muchos cristianos. Pedro iba caminando enfocado, hasta que de repente, dice la Biblia, que Pedro desvía su mirada y coloca su atención en el viento, en las olas. Adórale que Cristo vive. Y eso le costó a Pedro un desequilibrio. ¿Y qué pasó con Pedro? Usted conoce muy bien la historia. Sencillamente este personaje llamado Pedro, cuando se desequilibró, se hundió. Por eso que hay cristianos que están en la senda y una semana más tarde están fuera de la senda. Hay cristianos que corren
Y una semana más tarde están hundidos en el pecado, en el vicio. Adora lo que Cristo vive. Pero Dios en esta hora tiene el poder para colocar en nuestro corazón, en nuestra vida, firmeza. Dios está buscando que su iglesia tenga firmeza. Lo voy a volver a decir. Dios está buscando que su iglesia, su pueblo, tenga firmeza. Hay cosas que no van a ocurrir en nuestra vida hasta que nazca de nuestro corazón la solicitud delante de Dios. Hay gente que es demasiado demandante para lo poco, que se postra a derramar su vida delante de Dios. Todo lo que Dios tiene preparado para su iglesia no vendrá de la noche a la mañana así como así. Hay que golpear la carne, como decía Pablo. Adórale que Cristo vive. Pablo decía, cada día golpeo mi cuerpo. No vaya a hacer cosa que yo siendo un heraldo. ¿Qué es un heraldo? Un heraldo es un predicador. Un heraldo es un mensajero. Pablo era un mensajero por excelencia. Pablo cruzaba mares, continentes, con el fin de llevar la palabra. Pablo era conocido y reconocido. Y Pablo dice, no vaya a hacer cosa que yo siendo heraldo para mucho, mensajero para mucho, yo mismo venga a ser eliminado. Por eso Pablo dice, por eso todos los días de mi vida golpeo mi cuerpo, golpeo mi carne. Cuando la carne dice no, mi espíritu dice que sí. Adórale que Cristo vive. Y solamente eso le permitirá a un creyente, a un cristiano, caminar, moverse en equilibrio. Solamente eso le permitirá a un cristiano, un creyente, que tenga una vida equilibrada. Dios está buscando gente que tenga una vida equilibrada. De hecho, Jesucristo, por eso tomé este texto como base de este mensaje en el día de hoy. Jesucristo es el ejemplo por excelencia de una vida en equilibrio. Porque Jesucristo no solamente crecía para con Dios. La Biblia dice que Jesucristo también crecía para con los hombres. La Biblia dice que Jesucristo no solamente crecía en estatura. La Biblia dice que Jesucristo crecía también en la vida del Espíritu. Porque hay gente aquí que ha crecido de estatura. Pero ¿de qué sirve que seas un hombre o una mujer de 2, de 3 metros semejante a Goliat si tu vida espiritual está muerta, paupérrima? Adórale que Cristo vive. Adórale que Cristo vive. Dios está buscando en nosotros que seamos cristianos equilibrados. De hecho hay gente, hay algo curioso. Eso no es compatible, es un problema. Eso es una patología. ¿Pato qué, pastor? Logía. Patología. Es una patología. Que hayan cristianos que tengan solamente una parte fortalecida en su vida y otra parte disminuida. Siento que la Biblia nos llama a tener un equilibrio. En esta parte comienzan a bajar los amenes. De hecho hay gente que muchas veces dentro de las congregaciones son un referente para muchos. Dentro de aquí, de estas 4 paredes. El problema es cuando llegan a su casa. El problema son sus acciones dentro de la casa, en el trato a su esposa. Adórale que Cristo vive. Mire, los varones aquí que son casados, esto está fuera del bosquejo, así que para las antenitas, como decía el Chapulín. Los varones que son aquí casados tienen que honrar a su esposa. Tienen que honrar y respetar a sus esposas. Porque muchas veces hay hijos en la casa que les faltan el respeto a la mamá por culpa tuya. Porque te han visto por años ridiculizando, humillando a tu mujer frente a tus hijos. Y tus hijos el día de mañana, cuando se casen, serán hombres golpeadores, abusadores, humilladores. Pero en esta hora arrepiéntete para que tengas una vida cristiana equilibrada.
Lo triste es que este asunto no solamente aplica a hombres contra mujeres. Hay mujeres que son bien atrevidas también. Basurean al esposo. Ninguna mujer se está gozando en esta parte. Hay mujeres que basurean al esposo, lo humillan frente a todo. Adórale que Cristo vive. ¿Cómo es posible que aquí, dentro de la iglesia, dentro de la congregación, muchas veces podamos ser referentes para tanta gente y hablar con tanta solidez, eficacia, elocuencia? Adora lo que Él vive. El problema es cuando llegamos a la bendita casa. Todos tus vecinos te odian. Sí, pastores, que soy evangélico. Mire, los evangélicos son amados en muchos lugares, porque toda persona que ama a Dios es una influencia positiva en su barrio, en su sector. Lo que tiene que pasar en tu vida es que los vecinos se acerquen a ti de vez en cuando y de cuando en vez, y te golpeen la puerta, si es que tienes puerta, o la cortina, lo que sea, y te digan: vecino, necesito que ore por mí, necesito que ore por mi hijo. Todos los días lo veo salir con terno y corbata, a su esposa con falda larga y pelo largo. Oren por mí, necesito un toque de Dios. ¿Por qué? Porque mi vida está desequilibrada. Pero ustedes que son cristianos viven y saben vivir en equilibrio. Me salió rima, verso sin esfuerzo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Alaba su gloria, que Cristo está aquí. Lucas capítulo 2, verso 52, la Biblia dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Porque ¿de qué sirve tener una tremenda estatura y carente de sabiduría? Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Hay una palabra que me llama mucho la atención. Esto también está fuera del bosquejo. En una oportunidad Abraham deseaba comprar una sepultura. Y me llama mucho la atención la respuesta de los vecinos impíos, paganos, mundanos, idólatras. Todo eso. Me llama la atención la respuesta de los vecinos de Abraham. Porque Abraham dice: necesito esta tierra para poder sepultar a una persona. Y esta gente le dice: Abraham, tú para nosotros eres un príncipe. Qué tremendo eso. Abraham, tú para nosotros eres un príncipe en medio de nosotros. No podríamos recibir nada de parte tuya. Sería una honra, un honor poder entregarte este lugar que tú necesitas. Si lo necesitas, tómalo, es tuyo. Mire qué interesante eso. Adórale que Cristo vive, porque el pueblo de Dios tiene una distinción encima. Alaba su gloria. Si hay algo que Dios está buscando en nosotros, es que seamos cristianos equilibrados. Hay muchas razones por las cuales un hombre o una mujer puede perder el equilibrio en su vida cristiana. Una de ellas, la principal, es el pecado. Y existen muchos tipos de pecado. Cuando se habla de pecado, la gente inmediatamente lo relaciona con adulterio o fornicación. Pero hay muchos pecados más que eso. Está la mentira, está la idolatría, está el orgullo. El orgullo. El orgullo, dije. La altivez, la arrogancia. Aquí llegué yo. Nada funcionaría en este lugar si yo no estuviese aquí. A alguien le estoy predicando en esta hora. El coro nunca más sonaría igual si yo no estuviese ahí. Y lo que no sabe es que cada vez que tomas el micrófono te mutean. Y tú que te creías estrella de cine, de Hollywood, y vive en cada alabanza muteado, adórale que Cristo vive. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Y una de las razones por la cual muchas veces un hombre o una mujer puede perder el equilibrio es por tener un alto concepto de sí mismo. Acabamos de hablar sobre lo que tiene que ver, son algunos sinónimos: orgullo, soberbia, altivez, arrogancia. Cuando una persona tiene un alto concepto de sí, esa persona cree que está dentro del carril, esa persona cree que está dentro del camino, pero hace rato está fuera de él. Porque la Biblia dice de manera categórica, la Biblia dice, Dios dice, que a los soberbios Dios los mira de lejos. Mire qué impresionante, o sea, hay un soberbio y Dios está, pero yo no quiero ni mirarlo, dice Dios. No quiero ni mirar a esa y a ese. A los soberbios Dios los mira de lejos, pero a los humildes Dios los mira de cerca. A los soberbios Dios los mira de lejos, están lejos, esa gente está muy lejos. Pero todo aquel que es humilde, todo aquel que se humilla delante de Dios, adora lo que Cristo está aquí. Todo aquel que se humilla delante de Dios, esa persona será amado por Dios. ¿Cuántos son amados por Dios? ¿Cuántos necesitan ser amados por Dios? La iglesia de Filadelfia en el libro de Apocalipsis recibe una palabra de parte del Señor. Esta iglesia estaba viviendo tribulaciones, esta iglesia estaba pasando por aspereza, esta iglesia estaba pasando por pruebas, por dificultades, y Cristo le habla a esta iglesia y le dice: no te preocupes, todos serán testigos de cómo yo te he amado. Adórale que Cristo vive, adórale que Cristo vive, adórale que Cristo vive. Una de las causas por las cuales una persona pierde el equilibrio, repito, reitero, es a causa de tener un alto concepto de sí mismos. Romanos capítulo 12, verso 3, el apóstol Pablo dice: digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por si no lo entendió, tengo una versión más actual. Romanos capítulo 12, verso 3. Una versión más actual dice de la siguiente manera: el apóstol Pablo le entrega este mensaje a la iglesia y les dice: en virtud del don que me ha sido otorgado, me dirijo a todos y a cada uno de vosotros, para que a nadie se le suban los humos, para que a nadie se le suban los humos a la cabeza, sino que cada uno se estime en lo justo, conforme al grado de fe que Dios le ha concedido. Toda persona que tiene un alto concepto de sí, más temprano que tarde comenzará a vivir una vida cristiana desequilibrada. Y Dios nos está haciendo un llamado a vivir en equilibrio. Adórale que Cristo vive, adórale que Cristo vive. La Biblia enseña que el Señor a sus discípulos les entregó autoridad. ¿Cuántos son discípulos de Cristo aquí? El Señor les entregó autoridad a tal punto que yo sé que hay gente que ha visto la gloria de Dios aquí. Y eso no es todo lo que Dios tiene preparado para tu vida. Todo aquel que es creyente puede ver la gloria de Dios y la seguirá viendo. Hay cosas poderosas que Dios puede hacer a través de uno, a través de estas manos. La Biblia habla de la imposición de manos, por ejemplo, respecto al presbiterio, a los ancianos. Son manos humanas, pero Dios a través de humanos, Dios obra de una manera extraordinaria, poderosa. Y cuando Dios obra en favor de una vida, en favor de una familia, todo aquel que ve eso obviamente dará testimonio de que el don de Dios, la fuerza de Dios, el poder de Dios, adórale que Cristo vive, el exousia de Dios está más vivo que nunca. Y cuando uno ve cosas grandes, cómo Dios se mueve, cómo Dios sana, cómo Dios quebranta vidas, obviamente muchas veces puede pasar en el corazón del hombre, porque el corazón del hombre, y cuando digo hombre digo mujer, ustedes no se libran.
Cuando un hombre o una mujer ve la gloria de Dios en su vida, ve cómo Dios se mueve, ve cómo Dios toca vidas, corazones. Muchas veces puede pasar en el corazón de ese hombre o de esa mujer que ese hombre o mujer, reitero, llegue a pensar, a entender de que esas cosas están sucediendo por su poder. Pero no es tu poder, ni tampoco el mío. Como dice la alabanza, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Adórale que Cristo vive. Y la Biblia señala que el Señor le entregó autoridad a los discípulos. Y en una oportunidad el Señor envió a 70 evangélicos. Adórale que Cristo vive. 70 evangélicos enviados por Jesús para poder llevar la palabra del Señor, para poder orar por los enfermos. Cristo les entregó la comisión. Les dice: oren por los enfermos, oren por los leprosos, resuciten muertos. Imagínense la instrucción de parte de Dios. Ustedes tienen la autoridad, yo se las otorgo, yo se las entrego. El día de ayer en nuestras conferencias predicábamos sobre el poder de Dios, sobre la autoridad de Dios, lo que en griego se traduce exousia. Exousia, autoridad de Dios delegada. Y respecto a Dios, autoridad de Dios absoluta. Aquel que tiene toda la autoridad se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la iglesia de Cristo porta encima la autoridad delegada. Dios le entregó, Dios le delegó a su iglesia autoridad de Dios. Mire, lo decíamos tiempo atrás en una prédica aquí o no sé dónde, no me acuerdo, que incluso yo les aconsejaba a los hermanos, porque habrá momentos en los cuales nadie podrá orar por ti, ni siquiera yo, porque voy a estar durmiendo. ¿Tengo derecho a dormir también? ¿O usted piensa que yo voy a tomar el teléfono a las 3 de la mañana, sacarme mi pijama, mi gorrito de pijama e ir a orar por usted? Bueno, no digo que no, quizás sí, quizás no. Pero lo que sí tenemos que saber es que todo aquel que es cristiano tiene autoridad encima. Y habrá momentos en los cuales nadie podrá orar por ti. Pero aunque no haya nadie que pueda orar por ti, le tienes que levantar tu mano arriba al cielo y te la pones tú mismo en la cabeza, tú misma en la cabeza, y dices: Padre, en esta noche llamé al pastor, a la pastora, a los líderes, a la jefa de coro, llamé al que lleva el evangelismo en la calle, llamé al portero. Nadie se despertó por mí, pero tú no duermes, tú no duermes. Por tanto, en esta hora pon tu mano sobre mi vida y sáname. Y le aseguro, Dios lo va a sanar. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la Biblia señala que el Señor Jesús envió a 70 evangélicos a predicar la palabra, a sanar a los enfermos, a libertar a los oprimidos por el diablo. Y la Biblia señala que fue tal la magnitud de la gloria que estos hombres vieron en ese lugar, que estos hombres, la Biblia dice específicamente, que cuando retornaron donde estaba Jesús, volvieron con gozo. Porque todo aquel que ve la gloria de Dios moviéndose a través de su vida va a sentir gozo. Te vas a dar cuenta que tienes el privilegio de ver la gloria de Dios en tu vida. Cosas que no cualquiera puede experimentar en esta tierra, tú las puedes experimentar. ¿Por qué? Sencillamente porque la exousia de Dios, la autoridad de Dios está sobre tu vida. Levanta la mano y di amén, 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 amén. Y estos hombres, dice la Biblia, los 70, todos, todititos, como diría un mexicano, llegaron con gozo, con alegría, gozosos, impactados, y le hablaron al Señor y le dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. No toda persona en la tierra, y me refiero a creyentes, a cristianos, no toda persona tiene la facultad muchas veces o está preparado
para ver mucha gloria de Dios a través de su vida. Porque muchas veces hay gente que cuando ve a Dios moverse a través suyo, a través de su persona, muchas veces la gente se confunde y dicen: yo soy inigualable, soy único, soy única, soy un pilar de la iglesia. Mira, los únicos pilares que tiene la iglesia son estos que están aquí, y varios de ellos están oxidados. Yo soy un pilar de la iglesia. El pilar de la iglesia es la doctrina. Adórale que Cristo vive. Adórale que Cristo vive. El pilar de la iglesia, el fundamento de la iglesia es la palabra de Dios. Mire, toda persona que ha visto la gloria de Dios moverse a través de su vida, a través de sus manos, a través de una oración, muchas veces puede llegar a pensar que es la persona indicada, elegida, señalada. Tú eres el ungido. Tú eres el hombre. Tú eres la mujer. Muchas veces con facilidad el ser humano, el cristiano, el creyente, se nubla y pierden el equilibrio. Por eso es que cuando los 70 evangélicos llegaron donde Jesús, los 70 llegaron con tal nivel de gozo que el Señor los corrige inmediatamente, porque Dios sabe cómo desinflar a aquel que se infla. Adórale que Cristo vive. Dios sabe cómo desinflar a aquellos que se inflan. Y gloria a Dios, porque Dios tiene sus métodos, sus tratos. Porque si Dios nos dejase inflarnos, hace rato hubiésemos estallado. ¡Alaba su gloria! Oiga, y el hermano hace tiempo que no lo veo. Lamentablemente debo decirle que explotó, capotó, estalló. Por eso es que cuando Dios nos habla hay que meditar en la palabra. Hay que poner atención en la escritura. Porque Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Adórale que Cristo vive. Dios nos habla. Dios está preocupado de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento. Adórale que Cristo vive. Dios está preocupado, ocupado en que nosotros podamos crecer, desarrollarnos en equilibrio. Porque tenemos un montón de cristianos creyentes desequilibrados. Sí, gente desequilibrada. Eso es impresionante. Hay evangélicos en las calles que andan predicando solos, no van a ninguna iglesia. Y realmente parecen locos, cucú. Y para vergüenza de Juan el Bautista, lamentablemente usan el nombre de Juan el Bautista. Y a estos locos que andan predicando en las calles dicen: mire, Juan el Bautista era un hombre consagrado. Juan el Bautista era un hombre que no estaba inflado. Juan el Bautista era un siervo de Dios. Adórale que Cristo vive. Y Juan el Bautista, aunque era bautista, hacía milagro. ¿En serio, pastor? Sí, porque la Biblia señala que en una oportunidad Herodes vio la gloria de Dios a través de Jesucristo. Y Herodes dijo: ¿no será que resucitó Juan el Bautista? ¿Qué indica eso? Que Juan el Bautista también hizo sus señales. Adórale que Cristo vive. Lo que pasa es que la Biblia no habla literalmente de eso, porque el enfoque que hablan sobre Juan el Bautista es que Juan el Bautista vino para abrir las puertas, el camino al Mesías que iba de venir, aquel que murió por ti y por mí, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Adórale que Cristo vive. Me doy cuenta que mareado, enfermo, predico mejor. La fiebre me da libertad. Adórale que Cristo vive. Los veo doble a todos, pero Cristo está aquí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Alaba su gloria en esta hora. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Dale fuertes palmas de alabanza al Cristo de la gloria. Y la Biblia señala que el Señor envió 70 evangélicos. ¿Evangélico, pastor? Sí, evangélico. Eso aparece en el Evangelio del pastor Walter, capítulo 1, verso 6. Eran evangélicos porque creyeron en el Evangelio.
El evangelio es la buena noticia. ¿Cuántos han creído en la buena noticia? ¿Cuántos han creído en la buena noticia? Porque la buena noticia es que Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Y la mala noticia es que todo hombre a causa de su pecado está destituido de la gloria de Dios. Y si muere en su condición de pecado, se va al infierno. Pero gloria a Dios por el evangelio. El evangelio es la buena noticia. La buena noticia es que todo aquel que en él cree no se perderá. Y el Señor envió 70 evangélicos. Y estos volvieron con gozo ante Jesús. Y volvieron impactados, impresionados, porque ver la gloria de Dios a través de uno, ver cómo Dios toca, ver cómo Dios ministra, ver cómo la gente se quebranta, ver cómo la gente corre a las plantas de Cristo. Obviamente entiendes que Dios te usó a ti. De hecho, Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usarnos a todos nosotros. Pero tienes que tener la precaución de cuando Dios te use, no te infles, por favor. No puedes pensar, no se te puede pasar por la cabeza que eso que está sucediendo es por causa tuya, es por mérito tuyo. Todo lo que ocurre en la tierra cuando Dios se mueve es por designio, por voluntad del Dios del cielo. Adórale que Cristo vive, adórale que Cristo vive. Y estos 70 volvieron con gozo ante el Señor. Y era tan grande su gozo que el Señor no solamente dio su alegría, su sonrisa. ¿Cuántos pueden sonreír en esta tarde? Aunque no tengas dientes, sonríe. Dios es poderoso para colocar dientes en tu vida en esta hora. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pastores, que no tengo dientes, sonríe. ¿Cómo los bebés se ven tan lindos cuando no tienen dientes y sonríen? Para que la gente diga, mire qué puro es el hermano, qué pureza hay en él, en ella. Tiene 80 años pero no tiene dientes, es como un niño. Una sonrisa sin dientes. ¿Cuántos sonríen en esta hora? ¿Cuántos sonríen en esta hora? ¡Sonríe! Y llegaron estos 70 con gozo. Y el Señor miró mucho más allá de una sonrisa. Mucho más allá, porque el Señor no solamente mira por fuera, el Señor mira por dentro. Y no solamente mira por dentro, también mira por fuera. Pero la cualidad que tiene Dios y que no tenemos nosotros, a no ser que Dios lo permita, pero la cualidad que tiene Dios es que Dios mira el corazón. Conoce la voluntad del hombre, conoce las emociones del hombre, conoce los pensamientos del hombre, conoce las intenciones del hombre. Lo conoce todo, absolutamente todo. Dios conoce cuál es la causa, el motivo por el cual gritas amén en el culto. Porque muchas veces cuando sale una palabra un tanto violenta de aquí arriba, hay cristianos que dicen, habla Señor, habla Señor. Y cualquiera diría que te estás gozando, pero no, estás derivando la palabra para el que está sentado a tu lado. Y esa palabra no es para el que está sentado a tu lado solamente, es para ti también. Adórale que Cristo vive. Habla Señor al hueso. Es como había un hermano en la iglesia que siempre gritaba en el culto, decía, habla Señor al hueso, papá. Era medio loco el hombre. Hasta que en una oportunidad le llegó una palabra a los huesos. Y esa palabra lo desequilibró y se fue de la iglesia. Porque hay verdades que duelen. Cuando el hombre no está dispuesto a cambiar su conducta, su forma, sus maneras, la gente puede tomar dos decisiones: o se somete a Dios o sale arrancando. Pero gloria a Dios que en esta tarde nadie correrá de aquí. Todos correremos a las plantas de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Oh, Espíritu de Dios! Oh, mi alma te adora, mi alma te adora, mi alma te adora. Y el Señor le dice a los 70 evangélicos: no se gocen porque los demonios se les sujetan,
sino más bien gócense porque vuestros nombres están escritos allá arriba en los cielos. No se gocen por la gloria que puede fluir a través de ustedes. Gócense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y esa palabra es muy profunda, porque todo aquel que se recuerda todos los días que alguien escribió su nombre en el libro de la vida, no tendrá opción ni posibilidad para pensar por un momento siquiera que todo lo que pasa a través de él, sino más bien todo lo que sucede lo hace Dios. Adórale que Cristo vive. Y el Señor le dice: no se gocen porque los demonios se les sujetan, sino más bien gócense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Es decir, cada vez que veas la mano de Dios moverse a través de ti, piensa en el sacrificio que hizo Cristo. Porque si no hubiese sido por Jesús, número uno, tu nombre no estaría escrito allá arriba. Y número dos, tampoco la gloria de Dios fluiría a través de ti. Levanta la mano y di amén a eso. Si hay algo que necesitamos nosotros, es equilibrio. Porque muchas veces hay cristianos, hay creyentes que están desequilibrados. Esa es la razón de su inconstancia. Porque hay gente que es tan inconstante que piensan, han llegado a pensar que tienen el don de la inconstancia. Pastor, yo tengo un don. ¿Cuál? La inconstancia. No me falla. Yo quiero hacer algo y no lo hago. Me propongo metas, proyectos y nada lo hago. Digo, hoy Señor, y hablo con Dios, pastor. Me postro delante del Santo y le digo, Señor, hoy voy a ir a la iglesia. Y algo pasa y no voy. Tengo el don de la inconstancia. Hace como 3 años que no me congrego. Así que aquí estamos perseverando en el don. Hay que reprender eso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay que volver a encarrilarse. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque Dios está buscando un pueblo. Adórale que Cristo vive. Dios está buscando gente que tenga equilibrio. Que nada nos aparte de Dios. Que nada nos mueva del camino. Adórale que Cristo vive. Que nada nos saque de la senda. Mira, hay un personaje, y con esto quiero terminar, porque algunos no están sonriendo. Algunos no están sonriendo. Así que para evitarme problemas, voy a usar de sabiduría. Y voy a terminar para poder llegar vivo a mi casa. Aunque el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero hoy día no tengo agendado morir. Hay un personaje en la escritura que se llamó Belsasar. Y a este hombre se le ocurrió faltarle el respeto a las cosas sagradas de Dios. Este hombre tomó unos instrumentos que eran del templo de Dios y los usó para beber vino en ellos, para celebrar a sus ídolos, a sus dioses paganos, a sus deidades paganas. Y la Biblia señala que mientras Belsasar estaba bebiendo con sus concubinas, con la gente que él conocía, las eminencias de la época, de repente en su borrachera, la Biblia dice que ve una mano, un dedo, que comienza a escribir en la pared y escribe un mensaje en una lengua de la época. Y la lengua era Mene Mene Tekel Uparsin, que significa: ha sido puesto en balanza y ha sido hallado falto. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. ¿Sabe lo que requiere una balanza para poder mostrar el peso apropiado? Equilibrio. Y muchas veces hay creyentes, hay cristianos que si por un momento fuesen colocados en la balanza de Dios,
mostrarían su profundo desequilibrio almático, espiritual, emocional, psicológico, porque hay algunos que ya se están volviendo locos. Adórale que Él vive, y locas también. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso en esta hora hay que decirle a Dios: saca el desequilibrio de mi vida, y yo quiero comenzar a vivir una vida equilibrada. Yo quiero crecer en porte, en estatura y también en gracia. No solamente quiero crecer de tamaño, quiero crecer en la gracia del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué pasaría? Le pregunto en esta hora. ¿Qué pasaría si el Señor nos colocase en su balanza? Pastor, si a mí me colocasen en la balanza del Señor, Dios está buscando gente equilibrada. Gente que tenga solidez, consistencia, firmeza. Adórale que Cristo vive. Dios está buscando gente equilibrada. Gente, mire, ¿cuál es una persona? ¿Cómo reacciona una persona que tiene o mantiene el equilibrio? Una persona equilibrada cree en Dios cuando todo está bien y cree en Dios cuando todo está mal. Una persona equilibrada es una persona que honra a Dios cuando todo está bien. Y una persona equilibrada es una persona que honra a Dios cuando todo está mal. Por eso que Job lanzó esa frase insigne. Este hombre dice: es verdad, lo perdí todo, perdí a mis 10 hijos. De un momento a otro mi esposa me dio vuelta la espalda. Perdí mi sustento económico, mi economía, mis finanzas, todo se vino abajo, todo. Tengo una sarna maligna que me está comiendo la piel, la carne, pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. El carácter de Job nos muestra el carácter de un hombre equilibrado. Tú no puedes condicionar tu servicio cristiano a la circunstancia. No podemos condicionar nuestro amor a Dios a las circunstancias. La Biblia dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Y si Él nos amó a nosotros primero, no puede ser una carga honrar su nombre. No puede ser una carga adorar su nombre. No puede ser una carga adórale que Cristo vive. No puede ser una carga honrar a Dios en todas las etapas de nuestra vida. Señor, ya no quiero seguir. Vas a tener que seguir, porque Dios está buscando gente que tenga equilibrio. Porque todo aquel que pierda el equilibrio, de la misma manera como un malabarista, caerá a las profundidades. Y hay una realidad que no siempre se menciona. Nosotros sabemos que Dios es misericordioso y se deleita en misericordia. Pero debemos recordar que no siempre aquel que ha caído tiene la dicha, el privilegio de volver a ponerse de pie. Hay un hombre llamado Eutico que se cayó desde la ventana, desde el 3er piso, si bien recuerdo. Cayó abajo, murió. Y el apóstol Pablo descendió, le puso las manos, oró por él, y este hombre fue vuelto a la vida. ¿Sabe qué significa Eutico? Eutico significa afortunado. Quizás Eutico significa afortunado porque no cualquiera y no todos tienen la fortuna de volver a ponerse de pie después de una caída. Y si estás aquí dentro de esta iglesia, de esta congregación, tienes que valorar esta experiencia que puedes vivir aquí. Hay gente que está tirada a esta misma hora en las calles, en las cunetas, fumando pasta base, bazuco, aspirando cocaína, fumando marihuana. Y tienes el privilegio, aunque llegaste con carga, con opresiones, estás aquí. Si hay algo que tienes que decirle a Dios: Señor, yo quiero vivir en equilibrio. ¿Cuánto le dan palmas de alabanza al Señor? Oh, gloria, 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 gloria. Vamos a ponernos de pie un momento y estaremos orando. Yo sé que Dios habla al corazón, a la vida del hombre. Dios conoce nuestras vidas, Dios conoce nuestro estado, Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe cada área de nuestra vida, Dios lo conoce todo. De hecho, la Biblia dice que Dios no puede ser burlado.
Es decir, nadie se puede burlar de Dios. Nadie puede ocultar lo que siente delante de Dios. Nadie puede ocultar lo que está viviendo delante de Dios. Y yo sé que hay gente aquí inestable. Hay gente que le cuestan muchas cosas. Y muchas veces este tipo de mensaje a alguien quizás puede sonar como un tanto avergonzante. Porque se supone que un cristiano tiene que estar firme, estable en todos los momentos de su vida. Y muchas veces cuando nosotros la estamos pasando mal, actuamos de manera hipócrita. Nos mostramos por fuera de pie, pero estamos postrados hace rato. Nos mostramos limpios, íntegros, como si nada pasase en nuestra vida. Pero en realidad hace rato que estamos en el piso. Y Dios en esta hora tiene el poder para levantar nuestra vida, nuestro corazón, de una manera poderosa como nunca antes lo has experimentado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Abrimos el altar y queremos orar para que alguien en esta hora pueda recibir fuerzas de arriba, de lo alto. Hay cosas que cuestan en nuestra vida. Hay cosas que no son posibles lograrlas con fuerza, fortaleza humana. Pero Dios en esta hora tiene el poder para obrar en nuestro corazón, para obrar en nuestra vida, para obrar en nuestro ser. Alguien tiene que decirle a Dios: Señor, yo quiero ser un cristiano que pueda vivir con equilibrio. Quiero desarrollarme en mi vida cristiana con equilibrio, de manera integral. Quiero crecer físicamente. Quiero crecer espiritualmente. Quiero desarrollarme en todas las áreas que tú tienes, Señor, para mi vida. Oh, mi alma te adora, mi alma te adora, mi alma te adora. Mi alma te adora, mi alma te adora, mi alma te adora, Espíritu de Dios. Tú estás aquí, tu presencia está en este lugar. Tu presencia está en este lugar. Tú eres un Dios que habla al corazón del hombre. Tú eres un Dios que habla al corazón de la mujer.